Un director ejecutivo multimillonario no había tenido contacto físico con ninguna mujer en más de 20 años, pero todo cambió cuando su nueva asistente apareció en escena. Antes de comenzar la historia, siéntete libre de dejar un comentario contándonos desde dónde nos ves. Disfruta la narración. El ambiente en Industrias Martínez estaba especialmente tenso aquella mañana. Los pasillos, que normalmente estaban llenos de gente, se encontraban repletos de murmullos y miradas curiosas. ¿Ves? Alejandro contrató a una nueva asistente, comentó alguien en voz baja. ¿Será que ella sabe de la regla?, replicó otro. No lo creo, esto va a ser un desastre, añadió un tercero. La regla era sencilla y tajante. Alejandro jamás había permitido que una mujer lo tocara, ni siquiera un apretón de manos o un roce accidental. Con el tiempo, las empleadas se habían acostumbrado a esa excentricidad. Unas lo tomaban a broma, mientras que otras especulaban sobre algún trauma del pasado. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, hasta que llegó Lucía Ramírez. Era el primer día de Lucía y ella no entendía por qué todo se sentía tan extraño. Las miradas que recibía mezclaban lástima y curiosidad, como si estuviera caminando directo a una trampa. Apenas había entrado a la oficina cuando Leticia, la secretaria ejecutiva, le gritó: «Alejandro necesita una corbata». Trilia. Lucía parpadeó, algo desconcertada. ¿Una corbata? Pensé que era solo un recado. Pero sin perder tiempo, se dirigió a la sala de estar de ejecutivos. Al abrir el armario, se topó con un problema. Había alrededor de 50 corbatas ordenadas. ¿Qué color usará un hombre como Alejandro, tan intransigente?, pensó en voz alta. Tras dudar un poco, cogió una corbata azul marino, luego una negra y después una gris, hasta que, presa del pánico, terminó agarrándolas todas de una vez. Con determinación, Lucía recorrió los pasillos de la empresa con los brazos llenos de corbatas, dispuesta a cumplir con su tarea y marcharse cuanto antes. Llamó a la puerta del despacho. Al entrar, se encontró con Alejandro Morales, quien estaba de pie junto a su escritorio, ajustándose los puños de la camisa como si acabara de resolver un gran problema antes de desayunar. Él levantó la vista y frunció el ceño al ver aquel revoltijo. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Lucía, sin saber muy bien qué contestar, dijo: «No sabía cuál prefería, así que traje todas». Alejandro suspiró largamente, como buscando una paciencia que no tenía. «Dame solo una». Con eso, Lucía dejó caer todas las corbatas sobre el escritorio y, apresurada, eligió una al azar para ofrecérsela. Alejandro levantó una ceja al notar una corbata estampada. Al darse cuenta de que tenía un dibujo de patitos, ella se apresuró a quitársela. «No esa. Aquí, esta azul marino», dijo, entregándole la pieza correcta. Él asintió brevemente, y Lucía sonrió, aliviada de haber cumplido con la tarea. Justo cuando se disponía a marcharse, notó algo raro. Alejandro estaba ajustando la corbata de una manera totalmente equivocada, retorciéndola como si luchara contra un enemigo invisible. Lucía no pudo evitar pensar que eso era un atentado contra la buena imagen corporativa. Sin pensarlo demasiado, se acercó y dijo: «Espera, lo estás haciendo mal. Déjame ayudarte». En el instante en que sus dedos rozaron el cuello de Alejandro, algo cambió. Él se paralizó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Lucía lo miró, sorprendida. «Dios mío, ¿qué pasó?», murmuró él con los ojos muy abiertos. «Me tocaste». «Solo estaba arreglando tu corbata», replicó Lucía, aún confundida por su reacción. «No me vuelvas a tocar», ordenó Alejandro en tono firme. «Está bien, lo siento», contestó ella, sin comprender por qué un toque tan sencillo provocaba una reacción tan extrema. Alejandro pasó la mano por su cuello, como queriendo borrar aquella sensación inesperada. Su respiración se volvió irregular mientras la miraba con un aire de tormento. «No lo entiendes», murmuró. «Entonces ayúdame a entender», dijo Lucía, cruzando los brazos. «Yo no puedo ser tocado», insistió él. «¿Cómo que no puedes? ¿Vas a explotar o a convertirte en rana?», bromeó ella, pero él se mantenía serio y desesperado. Finalmente, después de un largo silencio, dijo: «Simplemente, no me toques de nuevo». Lucía dudó, sintiéndose invadida por una mezcla de culpa y desconcierto. Nunca imaginó que un gesto tan inocente pudiera desencadenar una reacción tan intensa. Al mirar el rostro perturbado de Alejandro, notó que detrás de su enojo y miedo se escondía algo más vulnerable. «Bueno, no te volveré a tocar», prometió suavemente. Los hombros de Alejandro se relajaron un poco, aunque su expresión seguía tensa. «Puedes irte», dijo, y Lucía, rodando los ojos levemente,
murmuró. Ok, jefe, sin toques y salió, sin comprender del todo el impacto que acababa de causar. Una vez que la puerta se cerró, Alejandro se quedó unos instantes, con la mano aún donde había sentido el toque de Lucía. Su corazón latía con fuerza, algo que no sentía desde hacía décadas. Había algo en ese contacto, algo prohibido y electrizante, que había hecho tambalear su mundo cuidadosamente ordenado. Toda la oficina parecía contener la respiración, mientras los empleados intercambiaban miradas curiosas y Lucía se alejaba con el rostro ligeramente sonrojado, sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. De regreso a su escritorio, Lucía intentó concentrarse, masajeando sus sienes. Su primer día se había convertido ya en un verdadero caos. Fue entonces cuando Sebastián, el jefe del departamento financiero, se acercó con su taza de café habitual. «Entonces, ¿sobreviviste al encuentro?», dijo con una sonrisa. Lucía frunció el ceño. «¿Sobreviví? ¿A qué te refieres?». Sebastián, apoyándose en su escritorio, dijo: «Sabes que nadie toca a Alejandro. Él tiene esa regla. Ninguna mujer debe tocarlo». Los ojos de Lucía se abrieron. «¿En serio? ¿Él realmente no quiere contacto alguno?», explicó. «Exacto. Así que, técnicamente, sí lo tocaste, pero solo estabas arreglando su corbata. Él no está acostumbrado a eso». La observación la dejó, a la vez, divertida e intrigada, mientras se alejaba, pensando en cómo un simple toque podía romper 20 años de costumbre. Mientras tanto, en la oficina de Alejandro, él estaba visiblemente afectado. No lograba concentrarse en el trabajo. Gráficos, hojas de cálculo y proyecciones se mezclaban en su mente, todo por culpa de aquel único toque. Pasaba los dedos por el cuello perfectamente alineado de su camisa, intentando recuperar esa sensación de normalidad que había construido durante tanto tiempo. La última vez que alguien lo había tocado de esa manera había sido hace décadas, y el resultado no había sido bueno. Desde entonces, había jurado no permitir más contacto físico con ninguna mujer. Pero, de alguna manera, Lucía era distinta. Al verse reflejado en el cristal que daba a la ciudad, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se reconocía. ¿Sería eso una excepción? ¿Una coincidencia? Tenía que comprobarlo. Unas horas después, mientras Lucía revisaba un informe, la secretaria la llamó al despacho de Alejandro. «Alejandro quiere verte en su oficina, y no olvides llevar el informe de la reunión con los inversionistas. Él quiere que se lo entregues personalmente», anunció. Aunque aún afectada por el incidente, Lucía tomó los papeles y se dirigió al despacho. Al entrar, encontró a Alejandro de pie detrás de su escritorio, con esa expresión intensa e inescrutable de siempre. «Aquí tienes el informe, señor Morales», dijo al acercarse. Alejandro extendió su mano y, por un breve instante, Lucía vaciló, recordando cómo había reaccionado antes. Aún así, le ofreció la carpeta. En cuanto sus dedos volvieron a rozarse, el cuerpo de Alejandro se tensó sutilmente, un breve pero poderoso choque que hizo latir su corazón con fuerza. Nervioso, agarró los papeles de manera apresurada, haciendo que una hoja se cayera al suelo. «Rayos», murmuró. Sin dudar, Lucía se agachó para recogerla, y al ponerse de pie, sus frentes se rozaron levemente, creando un silencio incómodo. Conteniendo una risa, Lucía comentó: «Si esto fuera una prueba de reflejos, ya la habrías pasado». Alejandro tragó saliva, reunió las hojas y dijo: «Esto no fue una prueba». Lucía, con los brazos cruzados, bromeó: «Encimar las cabezas no es la mejor estrategia de trabajo». Sin más, Alejandro volvió a su escritorio, pretendiendo que nada raro había ocurrido. Más tarde, mientras pasaba cerca de la mesa de Lucía, Alejandro le preguntó en voz baja: «¿Estás bien? Pareces diferente hoy». Ella, con tono seguro, respondió: «Sí, estoy bien». Pero sus ojos delataban otra cosa. Tras unos instantes, él se retiró a su oficina, intentando ignorar la atracción inexplicable que sentía por ella. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de aquel toque volvía con fuerza, imposible de olvidar. En los días siguientes, Alejandro se esforzó por mantenerse alejado de Lucía. Cambiaba su ruta por los pasillos, evitaba mirarla a la cara y hasta modificaba su rutina para no encontrarse con ella. Pero, por más que intentaba huir, ella siempre aparecía, en el ascensor, en la sala de descanso y hasta en la cafetería. Cada vez que se cruzaban, ese recuerdo prohibido volvía a hacerlo sentir, despertando sentimientos que él había reprimido durante años. Una tarde, tras una agotadora reunión, Alejandro llamó a Lucía a su despacho. Al entrar,
Ella se mostraba sorprendentemente tranquila, como si nada hubiera pasado. «Habla», dijo él, con voz tensa. «A partir de ahora, nuestras interacciones serán estrictamente profesionales. Nada de charlas innecesarias ni bromas». Lucía arqueó una ceja y replicó: «¿En serio? No estaba claro ya». Alejandro frunció el ceño y, «Por favor, deja de mirarme así todo el tiempo». Con una sonrisa juguetona, ella respondió: «Es pura coincidencia que cada vez que levanto la mirada, ya estés observándome». Intentó discutir, pero las palabras se le atragantaron. «Si en verdad no sientes nada, no hay por qué estar incómodo», continuó ella, acercándose un poco más. El corazón de Alejandro comenzó a latir acelerado, y casi sin darse cuenta, murmuró: «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?». Lucía se detuvo, sorprendida. «¿Cenar? ¿Cómo que cenar?», añadió rápidamente él. «Es una cena de negocios, claro». Ella lo miró incrédula. «Siempre pensé que eras todo seriedad y profesionalismo». Tras un largo silencio, él asintió. «Pensé que no dirías que no». Finalmente, Lucía aceptó, y esa misma noche, a las 7, se preparó para la cita. Esa noche, Lucía se veía deslumbrante. Su aspecto habitual y desenfadado del trabajo dio paso a un elegante vestido negro que resaltaba sus curvas, y su cabello, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves. Cuando Alejandro llegó, impecable con su smoking negro, se detuvo por un instante, claramente sorprendido. «¿Algo pasa?», preguntó Lucía, notando su breve vacilación. Él rápidamente recuperó la compostura y, sin decir nada, partieron juntos. Poco después, llegaron a un lujoso salón de eventos, iluminado por candelabros brillantes, con música clásica suave de fondo y meseros sirviendo champán. Al entrar, Lucía notó que muchas miradas se dirigían a Alejandro. «Realmente llamas la atención», comentó. «No diría llamar la atención», replicó él. «Pero eres el enigmático director que nunca permite que nadie se le acerque. Seguro que la mitad de las personas se pregunta cómo lograste tener una cita». Él suspiró. «Cuidado con las palabras». Lucía rió. ¿Dónde quedaría la diversión sin un poco de picardía? Poco después, varios invitados se acercaron para saludar a Alejandro, quien mantuvo su habitual compostura. Sin embargo, Lucía se percató de la presencia de una mujer rubia, vestida de rojo, que se dirigía hacia ellos con una sonrisa medida. «Alejandro», dijo la mujer con tono frío y familiar. Él asintió levemente. «Isabel», se presentó ella. Al instante, Lucía sintió un escalofrío. Isabel López era la ex que había destrozado el corazón de Alejandro años atrás. «No puedo creer que estés aquí con un acompañante», comentó Isabel, observando a Lucía con desconfianza. Aprovechando la oportunidad, Lucía colocó su brazo alrededor de Alejandro y sonrió cálidamente. «Alejandro es un caballero, jamás me dejaría sola». Alejandro se tensó, y Isabel, forzando una sonrisa, murmuró: «¿De verdad?». Lucía continuó: «Siempre pensé que eras reservado, pero quizá estabas esperando a alguien que rompiera ese muro». Isabel permaneció en silencio unos instantes y, sin decir más, se retiró. Alejandro soltó un suspiro profundo. «Eso fue totalmente innecesario». Lucía replicó con tono ligero: «No dejaré que una ex me robe el protagonismo. Sé que te gusta jugar con las cosas, ¿no?». Él la observó unos segundos, sumido en pensamientos confusos y en una atracción que no podía negar. Cuando el evento terminó, Lucía estaba agotada. Se dejó caer en el asiento del coche de Alejandro, soltando un largo suspiro tras un día lleno de tensión. Mientras Alejandro conducía en silencio, absorto en sus emociones encontradas, se acercaron al edificio de Lucía. «Gracias por recogerme», dijo ella. Él asintió y murmuró un breve «buenas noches». Al verla alejarse, se dibujó en su rostro una tímida sonrisa. En los días siguientes, Alejandro no lograba quitarse a Lucía de la cabeza. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero cada risa suya, cada gesto, reavivaba ese toque prohibido que lo había dejado marcado. Ya sea en la pausa del café o en los pasillos de la oficina, Lucía siempre estaba presente, y cada encuentro hacía que su corazón latiera más fuerte, confundiendo aún más sus sentimientos. Una tarde, al salir de la oficina, Alejandro se encontró de repente con Lucía esperándolo junto al coche. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué te alejas de mí?», preguntó ella con firmeza pero con cariño. Él titubeó. «No sé a qué te refieres». «Entonces, ¿por qué actúas como si yo fuera una amenaza?», insistió ella, acercándose y mirándolo a los ojos. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó suavemente. Él intentó reír.
pero la tensión era palpable. No, es que, no sé cómo lidiar con esto. Con una mirada intensa, él soltó de repente, «Te amo, Lucía». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de vulnerabilidad. Lucía, sorprendida, contestó con una sonrisa nerviosa, «¿Ahora dices eso?». Con la voz temblorosa, él continuó, «Sé que he cometido errores, sé que te he lastimado, pero no puedo imaginar mi vida sin ti». Con lágrimas en los ojos, Lucía susurró, «He esperado tanto para oír eso». Con una mezcla de esperanza y cautela, añadió, «Si de verdad me amas, demuéstralo». Sin más palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alejandro desesperado por no perderla. Esa misma noche, solo en su departamento, Alejandro se sintió completamente perdido. Decidido a arreglar lo que había hecho, regresó a la oficina a la mañana siguiente, pese a los murmullos y las miradas curiosas en los pasillos. Al llegar a la mesa de Lucía, en un gesto que dejó a todos sin habla, apareció esta vez con el traje arrugado, descalzo y sosteniendo un enorme ramo de flores, y se arrodilló justo frente a ella. «Lucía, fui un tonto. Huí porque tenía miedo de lo que sentía, pero ya no quiero huir. No puedo imaginar mi vida sin ti», comenzó, con la voz llena de sinceridad. Con las manos temblorosas, abrió una pequeña caja para revelar un anillo de diamantes que brillaba intensamente. «¿Quieres casarte conmigo, aceptar mis manías y defectos?». El ambiente se quedó en silencio, y entre lágrimas y una risa incrédula, Lucía respondió, «Sí, claro que sí». Alejandro soltó una risa de alivio, se colocó el anillo en el dedo de ella y la besó allí mismo, frente a todos. En los meses siguientes, Lucía aún se sorprendía de lo real que era todo. Frente al espejo, vestida con un hermoso vestido de novia, apenas podía creer que en pocos instantes sería esposa de Alejandro Morales. Si alguien se lo hubiera dicho hace meses, probablemente habría reído, pero ahora, al verse en el espejo, todo parecía encajar. Al salir para comenzar el día, Andrés apareció de forma desenfadada, lista, y ella sonrió, asintiendo. Mientras tanto, Alejandro estaba en el altar, nervioso como nunca, pero en cuanto vio a Lucía caminar por el pasillo, todos sus miedos se desvanecieron. Ella estaba radiante, y él supo en el fondo que eso era lo que siempre había querido. Tomando su mano, le susurró, «Estás preciosa», a lo que ella respondió en tono juguetón, «¿Y tú?», sudando como loco. La ceremonia transcurrió de forma emotiva, con votos que hicieron reír y llorar a partes iguales, y cuando Alejandro dijo sí, «Acepto», lo hizo sin dudar, porque por primera vez en su vida estaba seguro de lo que quería. La recepción fue inolvidable. Andrés dio un discurso tan divertido que hizo reír a todos, e incluso Lucía convenció a Alejandro de subirse a la pista de baile, pese a que él se quejaba de no saber bailar. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo, Alejandro la abrazó con fuerza y murmuró, «Nunca imaginé que podría sentir esto». Lucía, recostada contra su pecho, le dijo, «Prepárate, porque ahora estás conmigo para siempre». Y esa noche, por primera vez, Alejandro no quiso huir, solo deseaba quedarse. Lo que comenzó como una vida de reglas estrictas y aislamiento se transformó por completo con la llegada de Lucía. Sus miradas se prolongaban, sus toques se volvían cada vez más significativos, y una tensión silenciosa marcaba cada encuentro. Aunque seguían desempeñando los roles de jefe y asistente, algo mucho más profundo se había forjado entre ellos. Así, lo que era una regla inquebrantable y un corazón protegido por muros se convirtió en una historia de amor que desafió todas las expectativas. Alejandro y Lucía aprendieron que, a veces, arriesgarse a dejar entrar a alguien vale cada latido del corazón. Su camino no fue fácil, estuvo lleno de incertidumbres, vulnerabilidades y momentos dolorosos, pero al final descubrieron que la única forma de avanzar era juntos, aun si eso significaba romper todas las reglas que una vez juraron respetar.